Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Sabri. Buenos días. La verdad que ya, cómo te aplaudieron todos y sinceramente como que se siente como mucha emoción y la verdad, en primer lugar, felicitarte. Desde mi punto de vista, no son tantas las iniciativas que abren un espacio real de escucha de mujeres, pero con el foco en la historia real de la mujer, ¿no? A través de todos los capítulos y todas las historias que fuimos escuchando en lo personal y también con mi equipo, lo que se ve es eso, que son historias de mujeres reales que han decidido hacer un cambio en su vida, que de pronto tenían un objetivo al principio y que por diferentes razones, diferentes elecciones, fueron cambiando el rumbo en pos de cumplir sueños y objetivos generales que cada uno se pone. ¿Y por qué te traigo esto? Porque cuando uno como mujer escucha historias reales de personas comunes, que no tiene que ver con el cargo, con lo que hacen, es una mujer que se sienta con vos y que vos lográs un espacio de intimidad y de reflexión que te das cuenta que del otro lado lo que generas es una apertura para que cuenten qué les pasó y cómo lo vivieron. Y no es solo eso, no es solo que comparten esa historia, sino es lo que genera en la comunidad. Porque también te tengo que decir que armás una comunidad, que generaste una comunidad, vínculos, redes. Y lo que se genera en las mujeres es justamente una inspiración y una motivación. Si yo escucho una historia de vida que resulta interesante, que se animó, que lo intentó y lo logró, claramente invita a otras mujeres a poder hacer lo mismo. Y te lo digo también en lo personal, porque hace varios años atrás yo decidí hacer un cambio. Yo tenía mi vida en lo corporativo, soy psicóloga, mundo privado, sector privado, digo, no es que nací en un mundo de la política y sin embargo un día quise hacer un cambio y generar este volantazo de decir, bueno, iba por acá y voy por allá, como respetando y escuchando mis convicciones o mis ideales. Exacto, y la intuición. Y ahí también te lo ato con esta pregunta que me parece muy interesante que vos haces siempre. ¿Qué querías ser cuando eras chico, no? Sí, cuando eras chiquita. Cuando eras chiquita. Y claramente es una pregunta que te lleva a tus inicios, es una pregunta que te permite reflexionar y también como analizar y comparar. Y me parece como una muy buena pregunta que vos generaste y te diría que es como tu marca ya como registrada personal de decir, bueno, nada, empiezo por acá y generás todo un mundo después de reflexiones. Así Gracias. que por todo esto, la verdad que el reconocimiento tiene que ver con visibilizar, con reconocer, Gracias. Con poner en valor una iniciativa muy buena. Son esas iniciativas que uno ve, que valora, que las haces y las llevas con todo. Así que felicitaciones por todo lo que lograste. Muchas gracias. Así que bueno. Y ahora, Sabrina, a vos. Sí, yo no tengo tu cancha. Estoy acostumbrada a hablar, pero no en estas condiciones, así que me armé algo y lo voy a leer. Me voy a permitir leerlo. Bueno, en primer lugar te quería agradecer a la legisladora Villafruela por ser la promotora de este reconocimiento tan especial a No Ordinary People como aporte a la comunicación social de nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Para mí esto tiene un significado gigante porque yo nací en esta ciudad, pero la vida me llevó a vivir en otros lugares y volví a Buenos Aires porque sé que es mi raíz, aunque reniegue. Estar hoy acá en este recinto es un honor que me llena de orgullo. Mi marido siempre me carga, dice que yo tendría que ser, me tendrían que declarar ciudadana ilustre del barrio donde vivimos y me parece que, bueno, superé tus expectativas. Quiero aprovechar también para agradecerle a mis amigas y amigos que siempre me apoyaron, sobre todo en mis días más difíciles, que no fueron pocos claramente, y a las personas que se tomaron el tiempo de escribirme o frenarme en la calle para decirme que No tiene un impacto en sus vidas. Ustedes son mi motor, los que me alientan a no bajar los brazos y a seguir adelante con pasión y dedicación. Cuando empecé No Ordinary People, No, para los amigos, hace 6 años, me lancé a la pileta en un momento en el que acá los podcasts apenas estaban empezando. Fue un salto al vacío, la verdad, pero también un acto de fe en mí misma. Este proyecto no solo me permitió amplificar las voces de mujeres extraordinarias,
sino que también me ayudó a encontrar mi propia voz y mi vocación. Ese espacio de escucha que siempre me gustó y la oportunidad de poner en evidencia los valores que quiero transmitir. El crecimiento del podcast fue directamente proporcional al mío, porque a través de él aprendí a ocupar un espacio que no solo es de comunicación, sino también de transformación y conexión. Mi propósito siempre fue visibilizar historias que a veces quedan ocultas y darles un lugar para brillar, inspirar y demostrar que todas compartimos los mismos miedos, pero también que somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos. Si algo aprendí en este tiempo es que el esfuerzo cotidiano, cuando se hace con integridad, siempre vale la pena. Pésimo porque había dicho que no iba a llorar. Porque cada día es una nueva oportunidad para apostar por nuestros sueños, para usar la comunicación como una herramienta de cambio y para recordarnos que no importa cuán grandes o pequeños sean los pasos, lo importante es avanzar con convicción. Qué papelón, nunca te pasa eso. Por favor. Falta solo una frase, Gracias de corazón por este reconocimiento, lo llevo conmigo como un impulso para seguir creciendo, amplificando voces y reafirmando que cada historia siempre importa. Muchas gracias. Felicitaciones, Victoria. Felicitaciones. En el episodio de hoy tengo el placer de conversar. En la temporada pasada, el placer de conversar con y hoy tengo el placer de sentarme con... Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People. No para los amigos. Un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo. Estoy muy entusiasmada por esta 6ª temporada y la posibilidad de seguir encontrando y conversando con mujeres increíbles y compartiéndolo con ustedes. Espero que me acompañen. Ramperas de otoño con ramas de que combinar. Y quiero decir, un momento se tiene que ser tan grande que inmediatamente decía al doctor, abogado. Para mí el entusiasmo, No contarías una deuda, pero contarías una deuda. La ciudad tiene sus perfiles. Tipo, me estaba pasando algo como que veías fotos de... aparte sí, chocha. Me fascinó la historia, me fascinó La muerte con otros ojos, porque Siempre me he quedado en la cabeza que Australia era un buen lugar. pero me gustan y las hago. Entonces como que hago también un montón. No tengo jefes. Ya está, para conocer personas. Acá seguíamos. Además de recibir esta mención y este honor, me dijeron, ¿y por qué no grabás un episodio en vivo? Y inmediato yo estaba manejando y dije, me está hablando con Lucía que está ahí parada. Y dije, sí, obvio. Y después resulta que era como, ¿y a quién puedo convocar para tener una charla así en un lugar como la legislatura y que se anime? Y bueno, y la verdad es que Dani se animó, no dudó ni un segundo, con lo cual eso demuestra que eras la persona correcta para estar acá. Nosotras ya tuvimos la oportunidad de charlar en la temporada 5. Y quiero decir otra cosa también que no dije, que yo deseaba mucho hacer un episodio en vivo, así que gracias por la oportunidad de hacerlo. No, es el primero, no va a ser el último, pero nunca va a ser tan especial como este. Así que bueno, gracias y espero que lo disfruten. Y justamente pensaba, Dani es alguien con quien ya hablé, pero que creo que el valor agregado que vamos a dar es que espero que los que están acá hoy disfruten de la conversación que vamos a tener, porque no va a ser por ahí un ¿qué hacías cuando eras chiquita?, que es la pregunta clásica, porque ya te la hice, pero ahora vamos a hablar de marca personal, ¿no?, que es el universo en el que vos te movés y del que, bueno, llegamos a hablar en el episodio anterior, en la temporada 5, pero creo que hoy es un poco lo que nos vas a poder iluminar y dar un poco, creo que si cada uno se va de acá con algo, me voy a ir feliz yo también. Así que bueno, gracias por estar. Gracias. Buenas tardes a todos y primero felicitaciones de nuevo. Para mí es un Dani. honor enorme estar acá. Tuve la oportunidad de pasar por tu podcast, de ser oyente también, así que eso ya fue una enorme alegría y hoy Sabri significa mucho para mí también. Sabemos, todos los que estamos acá, que es un programa y una creación tuya sumamente inspiradora y recién decías Tenemos que esto. competir con el tango
Ah, y tango de difícil. fondo, Pero claro. bueno, eso siempre es con challenge, si no, no sirve. Bueno, son los gajes del episodio en vivo. Es que ¿O claro, no? por eso no había hecho nunca uno en vivo, ahora ya entendí, claro. Bueno, y de era un complicado. estudio especial, porque bueno, es estudio histórico. Pero bueno, con la música de fondo lo que quiero rescatar es que vos decías, ¿no? Haberle puesto mi voz, ponerle voz a otras mujeres también me permitió hacer crecer mi voz y expandir mi voz. Y creo que hay algo maravilloso ahí, ¿no? De cómo potenciar a otras personas también nos ayuda a expandirnos a nosotros mismos y creo que es un poco lo que vos hacés con todos los que escuchamos el programa. Gracias, Dani. Bueno, intento, y un poco lo que pensaba, y por eso ahí conectaba con vos, es como esta cosa de mi intención de hacer brillar y de dar espacio a las mujeres que vienen, y vos trabajás un poco haciendo lo mismo, ¿no? Porque es ayudando a que cada uno encuentre ese espacio propio, esa marca personal, pero yo digo, todos tenemos una marca personal, porque algunos parece que la tienen como tan a flor de piel y otra gente por ahí pasa por su vida creyendo que no la tiene. ¿Es así? Ah, buenísima la pregunta, creo que es un gran disparador y totalmente nos conecta un montón, ¿no? Yo lo que creo que vos haces desde lo tuyo como comunicadora es dar ese espacio para que otras personas brillen y expandir esa luz e inspirarnos. Y eso tiene que ver con nuestra marca personal. Yo soy periodista, soy comunicadora, soy especialista en lo que es marca personal, entendida como la huella que dejamos en el mundo por ser quienes somos y hacer lo que hacemos, ¿no? Entonces esa marca personal, más que tenerla o no tenerla, tiene que ver con nuestra huella, con qué huella dejamos, con qué dejamos en el mundo por ser quienes somos de vuelta y hacer lo que hacemos. Y la noticia es que nunca nos dejamos huella. Entonces, en línea con esto, la pregunta que está bueno hacernos, y creo que creaciones como la tuya nos hacen replantearnos, bueno, si esa huella que estoy dejando está a la altura de todo lo que yo sé que tengo para dar, ¿no? Que en distintos momentos de nuestra vida se revela de maneras diferentes. Y vos lo has visto también con tus entrevistadas y siguiendo a lo largo de estos 6 años, ¿no? Esos cambios personales que van, en los que vamos impactando en el mundo de manera diferente. Entonces, la respuesta es sí, no podemos no dejar huella. Lo que sí está en nosotros es cuán comprometidos estamos a que esa huella, bueno, tenga un impacto en los demás, ¿no? El impacto que queremos. Sí, pienso también como, obvio, un impacto en los demás, pero también cuando a veces no nos animamos a escuchar esas voces, o no sé, como decía, bueno, se fue justo la legisladora, pero ella contaba y me contó cuando la conocí antes, que tal cual era psicóloga y no sé, trabajaba en el ámbito privado, en una empresa, es como escuchás un deseo, una necesidad, o lo que me pasó a mí cuando arranqué los podcasts, que eran, no sé, no tenía nada que ver con el universo que yo hacía. Bueno, yo fui periodista, trabajé siempre en comunicación, pero en concreto, ¿por qué un día decidí atesorar estas conversaciones con mujeres? Fue como, es un impulso. Entonces digo, además de pensar cómo impactás en otros, que yo siento que eso viene un poco después, o por lo menos a mí me pasó mucho después entender que había un impacto en los demás, ese minuto en el que uno se tira a la pileta y dice, bueno, hago eso que se me cruzó por la cabeza, ¿no? En tu experiencia también, porque vos das cursos, además de hacer 1 a 1, tenés como cursos de gente y de grupos. ¿Qué es lo que vos ves que pasa un poco? O sea, hay un momento en la vida, en una determinada edad, en la que uno está medio jugado y dice, bueno, tiro la chancleta y no tengo nada para perder y lo hago. ¿O es en realidad una cuestión de personalidad y hay gente que a lo largo de su vida tiene 10 vidas y cambia ¿no? de ropa, como de traje y de lugar y de sombrero, como dicen siempre? ¿Qué es lo que vos percibiste en toda la gente que debes haber coacheado en todos estos años? Qué linda pregunta. Bueno, no me chupes más las medias, pues la gente se va a dar cuenta. Pero me hace pensar, y digo, qué lindo porque bueno, creo que en este espacio y este episodio tan especial, está bueno que cada una de esas preguntas que vos hacés y lo que traes nos conecta un poco a todos, ¿no? ¿Cuántas vidas vivimos en una sola? Y si no estás viviendo muchas vidas en una sola,
hay una oportunidad que te estás perdiendo, ¿no? Entonces yo no sé si tiene que ver con una cuestión de edad. Por supuesto que sí me pasa en la gente que coacheo, que entrevisto, en los espacios donde facilito, esto de ver que hay ciertos ciclos de vida. Bueno, generalmente entre los 35 y los 40 empezamos a hacernos preguntas si no venimos en el camino de nuestra vocación o de algo que nos apasiona hacer. Pero la realidad es que a los 50 también, digo, lo veo en distintas edades. Pero la realidad es que hasta el último minuto de vida que tenemos podemos pegar el volantazo, ¿no? Y tenemos la oportunidad de poner en valor el camino recorrido para la creación de algo nuevo. Siempre está esa oportunidad. Y lo más lindo, creo yo, cuando nos entregamos, y recién vos decías esto de, de repente me animo y hago, y el momento antes de, ¿no? Siempre es con miedo, creo yo, porque a veces esperamos el momento perfecto para hacer ese cambio, para responder ese llamado interno que dice, quiero otra cosa, le quiero pedir algo más a la vida, ¿no? Y el momento perfecto no llega nunca. Y después si no empiezan a aparecer estas cosas, y lo hablábamos por acá, esto de, de repente ves en lugares donde te gustaría estar o donde sabes que mereces estar, personas que con mucho menos están ahí, ¿no? Y decís, ¿y yo qué? ¿Cómo puede ser? Bueno, ese enojo en realidad es con uno. Entonces, acá te devuelvo la pregunta, Sabri, y creo que clave es lo que acabas de decir de ese momento en el que hay que tomar la decisión y saltar. Y la pregunta es cómo fue con Nope, cuando te decidiste arrancar, porque no había casi podcast en ese momento. No había casi podcast. Y la verdad es que la gente ni sabía lo que eran los podcasts, porque yo decía, voy a hacer un podcast, y era ¿qué es? ¿Estás segura que se dice así? Era como que me ponían en duda todo el tiempo. Igual acá está Aimé, que me acuerdo nos juntamos y le conté toda la historia y me dijo, es brillante. Pero bueno, que lo diga ella también no quiere decir nada, o sea, quiere decir mucho, quiere decir que me ama, pero no que necesariamente iba a funcionar. Fede ni hablar que me apoyó, pero digo, la gente no entendía el negocio. Yo lo que pensaba era, por un lado, atesorar estas conversaciones con mujeres que admiro, y era como en ese sentido un objetivo muy personal, pero desde el palo de la comunicación yo lo que quería era producirle podcast a marcas y convencerlas de que realmente era una gran herramienta para sumar al kit de marketing, como para fidelizar a su audiencia. Bueno, la parte del podcast propio, digamos que como solo dependía de mí, siento que pude ir avanzando a pasos agigantados, o sea, de a poquito, pero sin parar nunca, obviamente. Y después, por el otro lado, había que convencer a marcas de que esto iba a crecer, de que tenía sentido además hacer algo que no fuese, digamos, que no midiese como un posteo, ¿no? Que no hubiese la manera de traquear la conversión, que era lo que todos decían, bueno, pero ¿cómo sé que el que escuchó el podcast me compró? Bueno, no, estás construyendo a futuro, que bueno, eso es una batalla que sigo dando, pero por suerte muchas marcas me creyeron, y después el tiempo, ¿no? Me dio también la razón, porque en ese momento en Estados Unidos, obviamente hace muchos años hay podcast, pero la estaban rompiendo. Spotify me dio una beca para ir a Los Ángeles y estuvo espectacular, pero yo ahí me di cuenta de todo lo que se hacía afuera y cuánto nos faltaba acá. Todavía no llegamos a esa instancia en la que estaban allá en el 2019, pero bueno, hoy ya nadie me pregunta un qué, o todos escuchan podcast de algo. Y lo celebro, porque me parece, desde siempre me quedó claro que yo estaba aportando a digamos, había que educar también el contexto, ¿no? Tuve el privilegio de que me convocaran del gobierno de la ciudad para armar el primer festival de podcast de Buenos Aires hace 3 años ya, 3 años. Y bueno, y ahí también ver qué había acá, ponerme en contacto con la gente que hacía podcast acá. Existen esas productoras, pero no, yo creo que hay que hacer un trabajo todavía muy grande en que la gente entienda que los podcasts son un medio de comunicación alucinante, porque son a demanda. Vos escuchás lo que querés, cuando querés, y es como tener una biblioteca a tu disposición, abierta, gratuita, porque en Argentina no se cobra. Afuera vos podés pagar para no tener publicidad, eso hoy todavía acá no existe, lamentablemente para los que hacemos los podcasts, pero bueno, es un privilegio para la gente que los escucha. Así que fue remar en dulce de leche, pero como siempre, cuanto más difícil, mejor, ¿no? Yo creo que nací para eso, para lo difícil.
¿Y en el camino alguna vez dijiste, hasta acá? Miles de veces, todos los meses probablemente. No. ¿Y qué lo sostuvo? Porque creo que ahí está la clave. Hablábamos recién de esto de la marca personal. Eso que yo dejar decía, y huella, por bueno, eso ¿qué leí. sostiene? ¿Qué hace la diferencia? Bueno, por eso leí el discurso, porque todo lo que escribí no me lo iba a acordar y era importante decirlo. Me sostuvieron los que me quieren y que sabían que yo esto lo estaba haciendo con convicción. Las personas que me hicieron llegar mensajes, y hoy hay audiencia que conocí hoy, tuve el privilegio de conocer hoy, que vinieron y se tomaron el trabajo de venir, que les impacta, porque es lo que decía antes la legisladora, son las historias de todas que de alguna manera resuenan siempre en el otro, aunque no haya pasado exactamente por lo mismo, siempre en algún lugar te deja pensando, bueno, ¿qué hago con los limones que me tocó? ¿Qué tipo de limonada hago? Y eso fue lo que me pasó a mí también. Entonces creo que el objetivo realmente genuino del podcast es alimentar una solidaridad que debería existir de base y que yo siento que todavía nos falta, y la esperanza de que eso nos haga creer que, como vos estabas diciendo, siempre vale la pena escuchar esa voz interna, ¿no? y darle rienda suelta. Por lo menos, ¿qué puede pasar? Que salga mal y tenés que volver a empezar haciendo otra cosa, nada más grave. A veces escucho una meditación que dice, mira, si sobreviviste hasta ahora, vas a seguir sobreviviendo, ¿no? Es como que uno siempre piensa que lo que se viene, esto no lo voy a poder superar. Perdés esa perspectiva de todo lo que pasó, que es también un poco la razón por la que pregunto qué quería hacer cuando eras chiquita. En ese momento, la invitada como que, o cualquier persona a la que le haces esa pregunta, te sumergís en un viaje al pasado que te obliga a ver todo tu recorrido y a ponerte en valor. Y yo creo que eso lo deberíamos hacer más seguido. Lindo, es un lindo ejercicio para hacer, para recordarnos todos, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí, porque me va llevando, me va llevando a una más, porque hoy hablabas y decías, ¿no? Y en el discurso esto de la comunicación como herramienta de cambio, ¿no? Eso tan poderoso que es ponerlo al servicio. Y creo que hablando esto de la marca personal es, bueno, ¿cómo pongo al servicio quién soy, mis dones y talentos, aquello con lo que vengo y esa huella que dejo? Y vos lograste algo particular en un segmento particular, porque fue ponerle voz también a mujeres. Entonces, bueno, quizá te hago la pregunta que muchos oyentes tenemos, que es ¿por qué mujeres? Y qué significa para vos eso. Y si en algún momento, quizá nos puedes dar la primicia acá, puede haber invitados hombres. Mujeres, porque son con las que yo claramente me identifico y siento que falta mucho espacio para que las mujeres nos sigan haciendo preguntas y podamos seguir como contando estos recorridos. Las mujeres que son en general entrevistadas en los medios tradicionales les hacen preguntas que nunca ahondan en el hueso y que no terminan impactando y que justamente generan como esa cosa de, bueno, ella debe tener una vida perfecta, o seguro no tiene hijos, o no tiene, y no es real. Y hay tanta mujer tan brillante y además el privilegio que me da a mí, gracias al podcast, conocer a estas mujeres y con muchas haberme hecho amiga, eso no tiene precio. Entonces yo por ahora voy a seguir entrevistando mujeres. No quiere decir que en algún momento no haga, no sé, tal vez una cápsula con varones. No es una discriminación a los varones. Yo lo que creo es que ya tienen su propio espacio, está recontra lleno de espacios en los que en general el 90% de los entrevistados o las notas que se hacen o los perfiles son varones. También porque la mayoría de los periodistas en las redacciones, en los espacios de decisión, también siguen siendo varones. Entonces, bueno, yo entrevisté a Inés Capdevila, entrevisté a varias periodistas que confirmaron eso, con lo cual no es que yo estoy diciendo acá una locura, eso es data real. Entonces creo que estamos muy sesgados y lo que intento con Nope es aportar un grano de arena ahí a que la playa del lado femenino se pueda empezar a expandir un poco más. Qué lindo. Bueno. Y que los hombres nos conozcan mejor también. Porque hay oyentes varones, ¿no? Sí, pero hay muchos varones, por suerte, que escuchan Nope, además de Fede. Digo, hay varones que escuchan Nope, está chequeado.
y que me dan la satisfacción de venir y decirme, che, alucinante, como que ellos también ven ese plus de meterse en la vida de, no sé, el que es fan de Meta y escuchó la entrevista a Agu Fingers de Meta, la entrevista que le hago yo nunca va a ser igual a la que va a aparecer en Forbes o en donde sea que ya sea tapa de revista, lo mismo con Pat Pomies de Globant. Y yo creo que ahí quedan al descubierto de verdad, y eso es lo interesante, ¿no? Pero espera, yo te tenía que hacer las preguntas además, porque vos te estás como copando y Yo aproveché. No me contestaste si hay como una especie de tríada o 5 puntos de como chequeo que uno se tiene que hacer para decir, che, realmente, no sé, el camino por el que voy no es, o es cómo hago para que esto se transforme y se lea como una marca personal desde el afuera. Sí, puede ser. Hay mucho para indagar ahí, pero creo que sí, podría decir una tríada. Y la primera definitivamente es autenticidad, que es una palabra que encierra un montón de cosas. Pero el ser auténtico y el ser, entendido como el ser fiel a uno mismo, ¿no? Y ser fiel a uno mismo, ¿cómo lo conocemos? ¿Cómo sabemos que es ser fiel a uno mismo, a mí misma? Conociéndote. Entonces, autoconocimiento es el pilar fundamental, la base de la marca personal, el entender quién sos, de dónde venís, el honrar esa historia, entender cuáles son tus valores, qué te sostiene. Y después viene la coherencia. Sin coherencia no hay marca. Esto pasa en el branding, en el marketing, y también pasa si lo llevamos a la marca personal a las personas, ¿no? Si no hay coherencia, y si es algo incoherente, digo, que creo que es otro de los grandes valores, digo, y todo lo que estoy diciendo lo pienso desde lo que vos has hecho, ¿no? Que va todo súper alineado, y eso hace a lo que uno después ve que es sólido. Y la última es la consistencia. La consistencia en eso que yo decido poner en ejercicio de esa marca personal. Autenticidad, coherencia y consistencia. Está bueno chequearme, ir viendo, bueno, en qué estoy, en qué no estoy. Y también ver en esos espacios que admiro, esas personas que admiro, que eso generalmente se ve y de qué manera, ¿no? Que la consistencia es, creo que, lo más difícil de sostener en el tiempo, y es lo que si no estás enamorado del proyecto que haces o no crees, ¿no? Realmente que lo que estás haciendo tiene un propósito, es imposible sostenerlo en el tiempo. Y cuando vos me decías, si intenté como suspenderlo, o sea, sí, todas las variables, menos la convicción y la consistencia, todas me daban mal, pero lo sostengo porque sigo creyendo y me voy dando cuenta de que, bueno, somos más cada vez las que pensamos que vale la pena y las que disfrutan de este espacio escuchándolo o viniendo, y a mí eso me da mucho placer, y creo que está bueno entender eso, hacer como, ¿no? Cada cuánto hay que hacer ese chequeo de si, che, voy bien, es esto, sí, porque por ahí uno cambia también, sí. ¿No? Y lo que vos empezaste a hacer, el negocio que sea, tal vez, no sé, vos misma, vos fuiste periodista gastronómica de viajes, ¿no? Después estudiaste para coach. ¿Cómo en algún momento vos también fuiste pensando, che, ya esto no me da tanto placer, hago menos de esto o no? ¿Cómo cada cuánto te vas como haciendo el control? Y está bueno lo que decís, porque en general no sé si es algo que lo hacemos conscientemente. Sí que el espacio ese que tiene que ver con autoconocimiento, el espacio de hacernos esa pregunta, tiene que estar, y podés marcarlo en la agenda. Justo ayer lo hablaba con una coachee. Esto de, bueno, ¿y cuánto espacio le estás dando a tomarte un café o una copa de vino con vos misma y pensar, esto es lo que quiero, cómo quiero que sea mi año, o cómo quiero armarlo, o estoy yendo en la dirección que quiero, ¿no? Como darnos el espacio y forzarlo en la agenda está bueno. Si tengo que decirte un ideal, una vez por semana un cafecito con vos misma, te lo tomás con una amiga, con un cliente, digo, ¿por qué no? Una hora de rato. Una hora de contemplación. De contemplación, claro. Aunque sea para agasajarte. A veces podemos hacernos preguntas incómodas, pero no todas las semanas lo vas a estar haciendo, ¿no? Y después, como a nivel vida, de estos volantazos o estos giros, yo creo que se van dando, no son de un día para otro, van creciendo. Digo, yo las transiciones que he hecho, que terminan siendo, y creo, Sabri, que a vos también te debe pasar lo mismo, también lo pongo en conversación acá, esto de la integración de lo que somos, ¿no? Va pasando el tiempo, sí, claro, y vamos integrando. Digo, vos sos todas las Sabrinas, ¿o no? Que fuiste hasta acá. Sin duda. Sí, es lo que un poco decía eso, que yo siento que el podcast creció y eso fue,
digamos, es reflejo de mi crecimiento. Está bueno el café una vez por semana, es un montón, me estás haciendo pensar. Media horita, o sea, no digo, ¿viste? Porque a veces parece algo insostenible. Un matcha. No, yo tengo igual matchas. Me dice, mira, cómo sé. Pero el tema es ponerse. Vos me habías dado un ejercicio una vez que yo te dije, no lo hice el ejercicio. Ese va en ese bloque. Va ese día. Contá cuál es el ejercicio, está bueno. Bueno, es lindo, es la rueda de la vida. Es un ejercicio muy del mundo del coaching, donde en realidad el sentido que tiene ese ejercicio es no mirarnos desde un solo dominio o plano de vida, que muchas veces hacemos eso, ¿no? Cuando la pregunta es, ¿y cómo estás? Más o menos. ¿Y por qué? Capaz porque estás, no sé, muy estresada o estresado con el trabajo, ¿no? En realidad es ahí. ¿Y con tu pareja cómo estás? Ah, no, súper bien, nos vamos de vacaciones y ahora vamos a comprar una casa o no sé, o lo que sea. Y de repente es, bueno, ¿y cómo estás en el resto de tus dominios de vida? No somos una sola cosa. No, pero era lindo eso porque es como un mapa y vos estás obligado a poner el puntaje de cada rubro, área, ¿no? Que es, no sé, familia, trabajo, no sé, amigos. Y ahí queda un dibujo que te pone en evidencia en qué lado está sufriendo, digamos, sí, ¿no? La carencia. Tiene que ver con cuánto nos hacemos cargo de cada una de esas áreas de la vida, ¿no? Entonces, no es para decir, bueno, me tengo que poner un 10, si me tengo que puntuar de un 0 al 10, cómo estoy en mi trabajo, en mi economía, en mi familia, en mis momentos de ocio, en mi salud y lo que sea. No es para pretender tener un 10 en todo, sino para entender cuál es mi grado de satisfacción actual con eso y en función de lo que me figure un poco más bajo, ¿qué me molesta más? ¿Y en qué necesito ajustar? A veces pensamos que si quiero mejorar en el trabajo, entonces directamente es trabajar en eso, ¿no? O en mi economía es directamente meterme ahí. Pero quizás estás súper estresada y hace 1 año y pico que no te tomas vacaciones y tu parte del ocio está abajo. Y de repente, tocando algún puntito ahí, que vos después decidís qué significa levantar ese puntaje, que quizá es ponerte en la agenda el cafecito con vos misma o el matcha con vos misma todas las semanas, levantás un punto. Y eso impacta directamente en tus vínculos, en tu trabajo, en cómo vos rendís, ¿no? Es para valientes. Sí, porque a veces es eso, ¿no? Como no querer ver cosas que uno tiene ahí, no encarar. Sí, nos obliga a mirarnos de frente. Pero bueno, creo que si no nos hacemos cargo de eso, no. Bueno, en definitiva, ¿qué resultados obtenemos? ¿Qué impacto estamos dejando? ¿No? Creo que tiene que ver un poco con eso y que algo también relacionado con esta idea de la marca personal, Sabri, que vos traes en conversación en este espacio. Yo creo que lo que marca una gran diferencia entre algunas personas y otras no tiene que ver con la excelencia, ¿no? Con decir, bueno, hago el podcast número 1, el mejor del mundo. Digo, siempre va a haber alguien en el top 10 que esté en el top 10 de algo y son 10, ¿no? O en el número 1 en el podio y eso se sostiene un tiempo. Y si solo te parás en la excelencia, queda un poco corto, ¿no? Queda un poco limitado. Sino que para mí la diferencia tiene que ver, y esto es algo que quiero destacar, que tiene que ver con, vos sos un gran ejemplo de eso, con el compromiso con el que nos plantamos frente a lo que hacemos, ¿no? Y vos lo traías hoy, cuando decías, bueno, un montón de veces quise decir que no, con esa honestidad brutal de decir, sí, la verdad que sí, me costó un Perú, pero acá estoy, ¿no? Y ese compromiso es el que demuestra hoy que, mira, la distinción, este espacio en el que estamos, digo, a dónde está escalando Note, creo que eso vale para todos. Pensar cuánto me estoy comprometiendo con eso que le doy al mundo hoy, desde mi lugar. Gracias. Pensaba también como si vos tuvieses que pensar así desde la digitalización, ¿no? Porque vos arrancaste en tu carrera en un universo que no era digital ni a palos. Sí. Y te fuiste convirtiendo en esta persona que habla de marca personal y que coachea gente en una era de la digitalización. ¿Qué diferencia hay? ¿O hay diferencia? Porque todos estos valores que vos decís no parecen para nada valores del hoy, parecen valores de siempre, ¿no? Que ser auténtico, estar convencido, sostenerlo en el tiempo. Yo siento que, y tal vez me equivoco, que desde que el universo pasó a pasar tanto por las redes, no sé si esos atributos que valían
no sé, en la era, en lo arcaico, o en los 80 o en los 90, son hoy los mismos que te llevan al éxito. Pero por eso digo, tal vez me equivoco porque vos sí estás remetida en eso. Vos seguís diciendo que en realidad no hace falta como un coletazo de, no sé, millonadas de likes o de cosas que se viralicen y que de golpe eso es lo que catapulta a alguien y que termina sin querer teniendo como un impacto enorme. Y ahí es esto como gente que tal vez no le puso ni tanta garra, digo, sin descalificar, pero después ahí está el que está con la garra, esperando, haciendo el laburito de todos los días y por ahí no la ve. Porque hoy como el éxito se mide un poco en esos términos de cuántos followers, o que es algo tremendo. Cuando yo arranqué, por ejemplo, ofreciendo mis podcasts, o sea, ofreciendo producirle a marcas, lo primero que hacían era ver cuántos followers tenía yo. O sea, es como si esas fuesen mis credenciales. Por suerte el podcast creció y hoy tiene, no sé, una comunidad enorme que me da mucha satisfacción, pero eso me dio más entidad. Quieras o no, no importaba si yo venía de haber estudiado acá, de tener todas estas credenciales, de ser una persona súper dedicada. El tema era cuántos followers tenía. Entonces, mi pregunta, como para acotar, pues siempre las abro y es un problema, ¿qué cambió con la digitalización? Y si realmente esos atributos de éxito son otros. Bueno, ahí me traes varias cosas, ¿no? Que tiene que ver acá con la esencia de que nosotras somos comunicadoras, entonces el ojo con el que miramos estos fenómenos es muy específico. Y hay una cara buena y una cara no tan buena. La primera es que esto de la cultura del like tiene que ver con un signo de los tiempos, ¿no? Esto de la velocidad constante en la que consumimos, esto del escroleo instantáneo que nunca se acaba, y esa sensación permanente que tiene que ver con la dinámica de las plataformas en sí mismas, que es que nunca va a ser suficiente, ¿no? Vos scrolleás y siempre va a haber una actualización, siempre va a haber alguien que tenga un like más o 1 millón de seguidores más, y eso es infinito, eso se proyecta al infinito. Eso nos genera además una gran ansiedad, que es otra de las cosas que cambió entre una generación y otra. Vos hablás de los 80, 90, digo ahora, y sí, porque todo está mediado por esto hoy día, ¿no? O sea, no todo, pero gran parte. Y eso a veces nos hace vivir como fuera de lo que realmente es el tiempo presente y de lo que realmente es importante. ¿Es importante una métrica, un número? Bueno, sí, pero depende, como todo, ¿no? Y depende para qué. Una métrica alta no quiere decir que el producto sea de calidad. Y lo otro que creo que más allá del número es imbatible, es que si no hay coherencia y consistencia en el tiempo, no se sostiene. ¿Cuántos casos conocemos de programas, personas, influencers con millones de seguidores o algo que se hizo viral que al día siguiente nos olvidamos? Un montón, en realidad nos lo olvidamos, ¿no? Entonces lo que verdaderamente queda es lo que tiene las 3 características que hablábamos hace un ratito, ¿no? Autenticidad, coherencia y consistencia. Y en realidad, en esto de la masividad que nos traen las redes, también tenemos la contracara, que es súper valioso, y creo, y vuelvo a Nope, porque es un ejemplo de esto que estamos hablando como fenómeno de comunicación en lo que es podcast, ¿no? Que es muy valiosa, especialmente para las marcas, ya que me pongo más en el costado publicitario, la hipersegmentación. Porque en un mundo que es hipermasivo, donde todo le puede llegar a todo el mundo, donde todo se amplifica de una manera que no hay límites, digo, cuando vos llegás al público objetivo que tenés que llegar, eso tiene un valor enorme. Entonces, si tu impacto es sobre 1000 personas concretas que van a tomar tu producto, lo van a recibir y van a ser fieles oyentes y consumidores de lo que vos propongas, porque te siguen, porque vos sos coherente con tu estilo de vida, con lo que promulgás, con las entrevistas que haces, con lo que yo vengo escuchando hace 6 años, eso tiene un valor inmenso. Entonces, ¿tiene más valor que el que tiene 1 millón de vistas y qué sé yo? Y depende para qué lo quieras. Una cosa te va a dar exposición, pero si vos querés conversión real y fidelización, sirve lo otro. Y lo otro lo que tiene es que requiere construcción en el tiempo, ¿no? Todo lo que queremos que se sostenga y que sea firme y fuerte, y acá tenemos el ejemplo, requiere consistencia en el tiempo. Creo que está bueno no hay con qué decirlo, darle, ¿no? Siempre eso, no lo de la consistencia en el tiempo, pero digo, decir que es verdad que terminan siendo los mismos valores los que hacen que el producto sea bueno, el producto, el servicio, y creo que hoy las marcas
se dan mucho más cuenta. Digo, después de un boom de los influencers, que lo único que importaba ponerle era cantidad de followers, me da la sensación que ahora hay como este criterio de decir, che, espera, ¿quién acciona? Porque por ahí tiene followers, pero nadie lo está escuchando, nadie lo está viendo. Es la llegada a un grupo específico, ¿no? A una audiencia concreta. Y bueno, en ese sentido, para mí eso también fue como un gran privilegio, ver que Nope tiene una audiencia, que este año existió con Nope Lab, como la posibilidad de decir, che, tengo un grupito de gente que le interesa más, y bueno, y con eso hicimos más, no sé, con Romy, mi entrenadora, hicimos clases de gimnasia. O sea, fue un año que me puso a prueba a mí también, porque ir más profundo siempre te obliga a comprometerte más. Sí, y a nivel, acá me traes otra cosa vinculada a tu pregunta, y también aprovecho porque creo que todos queremos escuchar, ¿no? Esto de la escalabilidad del proyecto, porque vos con Nope creaste una marca, ¿no es cierto? Sí. Cumple con todas estas cosas que decimos a nivel comunicación: autenticidad, coherencia, consistencia en el tiempo, una audiencia fiel, digo, y cómo se proyecta y cómo la marca la creas desde el podcast, pero se expande a otros proyectos, ¿no? Comunidades de negocio miles también. De ideas. Hoy es 3 proyectos, como 3 unidades de negocios, que es el podcast, la productora de podcast para marcas, y Nope Lab, que es una membresía que le habla exclusivamente a quienes quieran ser miembros y pagan para eso. Pero mi objetivo, si vos me preguntás como a largo plazo, es realmente ser, por un lado, un medio de comunicación libre, que hoy me siento orgullosa de serlo. Me han acompañado marcas en el podcast, pero que, bueno, está Cata de Blue Sheep acá, está Majo Araujo de Bulbicare. Digo, está acá Juli de... ¿A dónde estás? Bueno, ahí está. Estamos como... Son todas personas que se alinearon y me vinieron al revés, a decir, che, me encanta lo que haces y le hablas a mi gente, quiero como apoyarte de alguna manera. Y cuando es así, es un privilegio. Nunca nadie me dijo esto lo puedes decir o no lo puedes decir, o a quién invitás o a quién no invitás, y quiero sostener eso porque es algo que me da mucho orgullo. Por otro lado, me encantaría ser una plataforma también para ayudar a otras mujeres emprendedoras en sus negocios. Lo hablé con Andy Schwartz también de mi idea de decir, che, ¿cómo hacemos para juntarnos y que haya, no sé, un premio y un concurso en el que vengan mujeres, presenten, hagan sus pitch, y bueno, la que pueda aportar con guita, aporta con guita, la que aporta con expertise es expertise, y es una aceleradora de mujeres. O sea, está, de nuevo, no soy yo la que inventó el número, pero es como un 2, un 3% son las mujeres que reciben plata de capitales de inversión. La entrevisté a Marta Cruz, que es como la reina de eso, y ella, por más que dice, yo promuevo, tiene 6 unicornios en cartera, yo promuevo la diversidad, pero también hay menos mujeres porque son espacios que se presentan, porque son espacios que intimidan, son espacios que las reglas, digamos, son muy específicas y difíciles de llegar. Entonces, no sé, estoy soñando, ¿no? Ese es como un gran deseo. Y después producirle podcast a muchas marcas, porque creo que justamente hoy el usuario y el que utiliza un servicio o que compra un producto o lo que sea, toma esa decisión en base a no al producto ni al servicio que están vendiendo, sino a todo el universo y todo lo que representa esa marca, ¿no? Es como, exacto. Bueno, acá la tengo a Luji, que está enfrente mío de Hider, y es eso, es como, no es, bueno, sí, soy sustentable, traje, no, es como está metida, ¿no? Todo lo que ella hace, toda su cadena de producción, de valor y qué sé yo, habla de su marca, ¿no? De su eje. Y entonces eso es creíble. Y ahí vos decís, che, le quiero comprar, ¿no? O qué política de sustentabilidad tiene, qué política de género tiene. O sea, la gente hoy necesita saber más de las marcas. Las marcas todavía no se animan tanto a contar, muchas porque no tienen nada para decir, lamentablemente, y otras porque no lo han sabido articular y necesitan un poco ayuda y entender que
yo siento que el marketing cada vez más está en las manos de los consumidores. No es que vos podés vender, no sé, cosas que son, con lo que vos decías, que no son coherentes. La gente cada vez más hurga. Exige más. Obvio, Sí. exige más porque está más expuesta a saber todo. Antes vos le dabas un tagline y veían el producto en la góndola y eso era todo lo que sabían de una marca. Hoy ya no es así, hoy las noticias vuelan, hoy las imágenes, hoy quien consume tu producto está hablando de vos también. Entonces, el podcast es una posibilidad enorme para las marcas de tener voz. Pero bueno, hay que animarse. Sí, y hay algo como de carácter único, te diría, que permiten, bueno, que las personas buscamos como consumidores, que quizá antes no estaba tan dado, te escuchaba y pensaba en esto, y hoy ya es una exigencia, y es conectar con los valores que tenga esa marca. Si esa marca no tiene nada para contar y no hay ningún valor que se refleja con los míos, entonces No, me da y que igual, además ¿no? hay muchísimos valores, digo, hay tribus de todo, entonces un poco también cayendo en lo que vos decías, si vos sos auténtico y en vez de querer abarcar todo, te bancás ser quien sos y que esa audiencia que resuene con vos se alinee, obvio va a quedar gente en el camino que no te va a Que no, comprar tal o cual. no va a resonar y tiene un otro para ir a comprar o a consumir o a resonar con eso. Pero, no sé, yo siento que parte de justamente que los podcasts sean más escuchados y que, bueno, acá está también Sole Offenhenden que habla como justamente del futuro, ¿no? Hay una tendencia como a que uno, por un lado, esté más solo y más ¿no? en su mundo muy individual, pero por otro lado, a que esas individualidades se aglutinen, ¿no? Y entonces ahí es donde yo creo que es una oportunidad para las marcas de decir, bueno, ese es un hecho, este es el panorama hoy, digamos quiénes somos o seamos quienes queremos ser para este nicho de gente y hagámoslo 360, ¿no? Desde el producto o servicio que hacemos, el servicio que brindamos, la voz que tenemos, el contenido que le generamos a nuestra audiencia, porque los podcasts además son eso, son un contenido gratuito en el que vos le generás una fidelización al otro a cambio de nada, sin obligación de compra. Así que es un lujo. Sí, y súper valioso. Y Bueno, recién gracias. dijiste la palabra tribu y es justamente eso, ¿no? No olvidarnos que pasaron miles de años, pero seguimos siendo seres humanos muy conectados con nuestros antepasados más primitivos y nos Necesidades agrupamos primarias. en comunidad. Claro, somos seres gregarios. Entonces, esto de estar en tribu y agruparnos en comunidad nos conecta, es parte de nuestro instinto de supervivencia también. Entonces, cuando encontramos sentido de pertenencia en espacios que nos llaman, que nos hacen sentir identificados, y acá lo vuelvo a traer a Nope, digo, como este espacio, eso nos hace sentir bien. Este espacio es un lujo. Sí, sí. Bueno, te agradezco un montón, te agradezco infinito. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. ¿No? ¿Están cansados? ¿Vos preguntaste algo? Sí. Vos no. Vos Yo ¿hay algo que tengo- no te pregunté? en realidad yo puedo hacer una pregunta Sí, para claro. a la entrevistadora. ¿Me puedo dar ese lujo? Sí, me venís acribillando a preguntas. Así, Me pero la que encantaría. te- Es un honor, de vuelta, es un honor. Son más de 160 episodios, digo bien. Sí. 6 años. Sí. Un recorrido enorme. Hoy una distinción en la legislatura. Familia, amigos y gente muy querida acá, tus hijos. Si tuvieras que viajar vos en el tiempo, y no a la chiquita, a la Sabri que empezó en el episodio 0, en la que estaba pensando ahí, en la que tenía la duda y todo, con el aprendizaje de este camino recorrido, ¿qué te dirías? No me hubiese creído para nada esto. Si me hubiese dicho, estás delusional, no es real. Creo que fue mi momento de mayor lucidez. Fue el día que me animé a empezar Nope. Porque si hago todo mi recorrido para atrás, fue la vez que más... Yo soy muy emotiva, instintiva, pero pienso las cosas, aunque a veces no se note, las pienso mucho. Y esto fue como realmente seguí algo que parecía totalmente ridículo
no tenía razón de ser, pero lo atribuyo mucho también a mis hijos, porque yo recién salía como estaba puérpera, entonces creo que eso me ayudó a animarme, a darme cuenta de lo visceral, de lo que realmente importa, y a no quedarse nunca, o intentar realmente no quedarse con la duda, porque es una sola, ¿no? La vida. Gracias. Gracias. Gracias a todos.